Los saludamos. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén, aquí desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Te recibimos muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se puede conciliar este pedido de aumento para que la empresa siga prestando el servicio? Después, si querés, lo calificamos si bien, mal o regular. Pero por otro lado, donde los vecinos no han visto ese incremento también en sus bolsillos para seguir soportando el servicio. Bueno, efectivamente, como vos señalabas recién, si fuera una fórmula automática y matemática, debería aplicarse de manera lisa y llana. En rigor de verdad, está funcionando así, lamentablemente, porque antes de cualquier aumento de tarifa, por disposición legal, por disposición constitucional, debería haber como mínimo una audiencia pública. Cosa que entre el ERCEP, la mayoría, y entre EPEC, han decidido dejar sin efecto hace un par de años atrás y vienen con esta técnica de la fórmula de ajuste trimestral por el impacto de la inflación a través de distintos índices, o básicamente aplicando el índice de inflación a los costos de la empresa y de manera automática actualizando la tarifa cada 3 meses, tomando en cuenta los 4 trimestres del año. Entonces, vos señalabas recién de que si fuera una cuestión simplemente matemática, no haría falta ningún otro trámite. En rigor de verdad, insisto, esto funciona lamentablemente así, más allá de la posición en contrario que podamos tener quienes integramos el directorio desde la oposición. Justamente porque no debiera ser de esta manera y porque no solamente tenemos que tener en cuenta la ecuación financiera de la empresa provincial, sino también otros aspectos vinculados con la tarifa, como es la eficiencia en la prestación del servicio, la accesibilidad de la tarifa y fundamentalmente la transparencia y la eficiencia en la afectación de los recursos que administra la empresa provincial, que no son otros que los que se recaudan a través de la tarifa, porque todos los gastos que realiza EPEC, tanto los que tienen que ver con el valor, de distribución, digamos, el llamado VAD, valor agregado de distribución, como cualquier otro gasto que tenga que ver con el funcionamiento de la empresa, se solventan con la tarifa que pagan todos los usuarios. Entonces, si vamos a actualizar la tarifa, teniendo en cuenta simplemente las necesidades financieras, debiera haber un correlato en la capacidad de pago de los usuarios que tendrían que ver actualizados sus salarios también en el mismo sentido, con la misma periodicidad y con el mismo alcance que lo hace la prestataria de un servicio público. Y eso no sucede así. Por eso justamente hay que tratar de tener prudencia, responsabilidad, mesura y analizar detenidamente cada vez que se aplica un aumento, fundamentalmente en situaciones o en contextos de crisis como el que estamos atravesando en este momento, donde las empresas cierran, como ha sucedido en el año próximo pasado y en lo que va de este año, más de 2.200 empresas han cerrado, donde los empleados, tanto públicos como privados, no logran alcanzar el índice de inflación y su salario cada vez pierde mayor capacidad adquisitiva. Y por el otro lado nos encontramos donde una empresa provincial que se solventa nada más ni nada menos con la tarifa que pagan los usuarios, que actualiza sus tarifas directamente tomando los índices de inflación y de manera automática. Nosotros no creemos que ese sea el procedimiento, no estamos de acuerdo, además de ser contrario a la ley, entendemos que políticamente no es oportuno ni es conveniente llevar adelante estos aumentos en la forma en que lo está haciendo la empresa provincial, lógicamente con la autorización de la mayoría en el directorio del ARCEP. Facundo, te consulto porque, bueno, en realidad, más allá de si la actualización de la tarifa es lógica en virtud del contexto inflacionario, hay que ver si también es lógica en virtud de la calidad de la prestación del servicio. Y entiendo que EPEC les ha brindado un informe acabado en el último tiempo acerca de justamente el servicio que le presta a los usuarios. ¿Cuáles son las justificaciones que da la empresa? Mira, sí, efectivamente la semana pasada tuvimos una reunión con el directorio de EPEC, lo cual la verdad que bienvenido sea, digamos, que se haya generado ese espacio de debate, ese espacio de intercambio de información. Una reunión que se generó incluso a instancia de un pedido que hice personalmente cuando se verificaron los cortes e interrupciones del servicio allá por fines de diciembre y en los primeros 15 días de enero del corriente año, donde con altas temperaturas en distintos lugares de la provincia se interrumpió el servicio de energía en algunos lugares por varios días y en otros por varias horas.
Ellos alegan de que en las circunstancias críticas y atípicas que se verificaron en los primeros días, fundamentalmente en los primeros 15 días de enero y más precisamente en la segunda semana de enero, donde las temperaturas superaron los 40 grados promedios y la mínima fue muy alta, sostenida en el tiempo, la empresa, o mejor dicho, la estructura de distribución que tiene la empresa, respondió adecuadamente en esas circunstancias, tomando la energía que tenía que distribuir y entregándola o distribuyéndola a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo cierto es que también reconocen de que hubo fallas en distintos distribuidores que están ubicados en distintos puntos cardinales de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que hubo fallas, pero que esas fallas son las mismas que tienen de manera recurrente propias o comunes o naturales a una estructura, digamos, que tiene esta extensión como la que tiene EPEC. Pero que el hecho de las altas temperaturas generó, digamos, una intolerancia distinta por parte de los usuarios frente a un corte de energía que quizás en otras circunstancias no hubiese provocado esa reacción. Ellos entienden de que se actuó correctamente, de que la empresa no tiene ninguna responsabilidad y que incluso prestó el servicio de manera eficiente. Nosotros, por nuestro lado, entendemos que el informe efectivamente fue completo, faltan detalles en relación a la cantidad efectivamente de usuarios que fueron perjudicados, pero también entendemos lo siguiente: si el servicio se cortó, indefectiblemente por una cuestión regulatoria, tiene que haber un reconocimiento y un resarcimiento al usuario, porque el usuario no es que no recibe el servicio y no lo paga, como alega EPEC, dice, total, si no recibió la energía, no se la vamos a cobrar. No se trata simplemente de eso. Hay una cuestión que tiene que ver con que alguien contrata un servicio y lo contrata para recibirlo en maneras normales, de manera permanente y sin cortes, como sucedió durante diciembre y durante enero. Si se corta el servicio de luz, tiene que haber indefectiblemente una sanción reguladora, porque el servicio, por la razón que fuera, no se prestó de manera eficiente. Por eso nosotros, más allá de las razones que alegó y que brindó el directorio en esa reunión, vamos a sostener en que debe haber un resarcimiento, debe haber un reconocimiento fundamentalmente en aquellos sectores donde el servicio de energía estuvo cortado por un tiempo que supera lo razonable y en algunos casos donde fue por varios días de manera consecutiva. Claro. Facundo, esto, digamos, sí. Hay dos miradas, la de ellos y la que tenemos algunos en el directorio. Veremos cuál es la que de alguna manera se termina imponiendo en el análisis de la cuestión en los próximos días. Claro, se entiende fundamentalmente esto de la compensación. No me prestas el servicio, mínimamente merezco una compensación. Simplemente para cerrar la entrevista, y quiero darle la otra óptica también a este pedido de aumento. El hecho, normalmente acá en Córdoba, pedido que se solicita, pedido que sale. Eso es una realidad. Pero ¿no se corre el riesgo también de que si no se autoriza el aumento, que tengamos escenas como las de Buenos Aires? Por eso mi idea es darte la otra óptica también, donde por allí algunos políticos de esa provincia hacen demagogia diciendo, no, nosotros no le aumentamos la energía. Claro, pero pasan 3, 4 días donde las empresas que se encargan de abastecer el servicio de energía no dan abasto y ni siquiera te prestan el servicio. Sin duda que el ERCEP tiene que hacer un delicado equilibrio entre sostener el funcionamiento normal, regular y eficiente de las empresas que prestan servicios públicos y procurar de que la tarifa sea lo más razonable y lo más accesible posible para todo el universo de usuarios. Yo no estoy diciendo de que no corresponda dar los aumentos, lo que estoy diciendo es que en esto hay que ser mucho más claro y mucho más sincero a la hora de plantear la discusión. Fíjense ustedes, por ejemplo, EPEC hoy le está debiendo más de 6.000 millones de pesos a CAMESA, que es la que comercializa la energía a todas las distribuidoras del país. Más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, EPEC, cada vez que CAMESA aumentó el precio de la energía mayorista, o sea, la que compra EPEC para distribuir, EPEC inmediatamente la trasladó a la tarifa de los usuarios. O sea, siempre hubo un reacomodamiento de los precios de la tarifa al aumento del valor de la energía. Entonces uno se tendría que preguntar, ¿y por qué debemos entonces 6.000 millones de pesos? Si cada vez que hubo un aumento en el precio de la energía, se tradujo y se trasladó casi inmediatamente a la tarifa de los usuarios para que pudiera EPEC solventar ese aumento de la tarifa. Estas son algunas de las cuestiones que debieran ser mucho más claras a la hora de autorizar un aumento.
Hace pocos días también tratábamos algunos privilegios que no lo voy a poner en tela de juicio respecto de muchos trabajadores que se lo merecen. Pero existe una planta política y gerencial de la empresa que cobra un bono por eficiencia, que son millones de pesos, que esos millones de pesos se pagan con la tarifa. Claro, entonces, ¿por qué siempre el hilo se corta por lo más fino, que es el usuario? Sí, se entiende perfecto, se entiende perfecto. Hagamos de la empresa la mejor empresa, la más eficiente, la más transparente, y lógicamente eso se tiene que solventar y se tiene que financiar con la tarifa que pagan todos los usuarios. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, porque cada vez que tiene una necesidad financiera EPEC, cada vez que hay que pagar los intereses de la deuda en dólares, los préstamos en dólares, el aumento de la tarifa en el mercado mayorista y los gastos que se le ocurre hacer en la planta política de EPEC, resulta que todo tiene que salir del bolsillo de los usuarios. Exacto. Siempre el consumidor, en general, no solamente aquí en lo particular de la energía, termina siendo el que pierde, definitivamente. Facundo, claro, por eso digo, la tarifa tiene que ser razonable, tiene que permitir que la empresa preste adecuadamente el servicio e incluso realice las inversiones que sean necesarias para que cada vez sea mejor. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, también tenemos que tener un control y tenemos que tener la información suficiente en relación a cómo se gasta ese dinero que se recauda de la tarifa. Fundamental. Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad de que estamos pagando el mejor servicio y de la mejor manera. Exacto. Facundo, simplemente agradecerte, como siempre, por tu paso por Córdoba Noticias y por esta interesante charla con contrapuntos y demás. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.